Si ustedes tienen una hernia o conocen a alguien que la tenga, este video les va a interesar. Las hernias son más frecuentes de lo que se imaginan, pero no todos saben exactamente qué son. En este video vamos a hablar sobre hernias abdominales, los distintos tipos que existen, signos y síntomas que ocasionan, así como sus complicaciones y cuáles son los tratamientos que existen. Así que si tienes una hernia o conoces a alguien que la tenga, te recomiendo que veas este video completo y lo compartas. Si buscan la definición de una hernia abdominal y lo que muchos doctores les van a decir es que es un defecto de la pared abdominal que va a permitir que estructuras intraabdominales salgan de esta. Y sí es eso, pero ¿qué significa? En otras palabras más claras, una hernia abdominal es un edificio que se forma en las distintas capas del abdomen. Por este edificio pueden salir estructuras que normalmente están adentro del abdomen, como puede ser grasa, incluso intestino. A eso se le llama contenido de una hernia. Y para explicarlo con un ejemplo, pongamos el de una llanta de bicicleta. Supongamos que la cavidad del abdomen es la cámara de la llanta. Aquí se encontraría el intestino y otros órganos internos. Y la cubierta de la llanta sería la pared abdominal con la piel. Entonces, ¿qué pasa si esta cubierta se adelgaza y tiene una zona de debilidad? La cámara saldría por esta debilidad y formaría las famosas protuberancias o chipotes. Más del 10% de los mexicanos presentan algún tipo de hernia abdominal. Los sitios más frecuentes son en la ingle, en el ombligo y en sitios donde hubo una cirugía abdominal previa. ¿Y por qué estos sitios? Porque son sitios que anatómicamente presentan inserciones musculares que pueden debilitar esa zona. También es donde al momento de hacer algún esfuerzo físico, como cargar un objeto pesado, hay mayor presión y esto puede ocasionar un defecto en estos tejidos. La aparición de una hernia abdominal depende de varios factores. Uno muy importante es el hecho de ser hombre. Las hernias abdominales se presentan hasta 5 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. Puede haber debilidad de los tejidos por otros factores del paciente, como tabaquismo o alguna alteración en el colágeno. Otro factor de riesgo es hacer esfuerzo físico constante. Por ejemplo, personas que realizan este esfuerzo físico por su trabajo o por amor al ejercicio. Los tosedores crónicos también son más susceptibles a desarrollar hernias. La obesidad es otro factor de riesgo para desarrollar hernias abdominales. Esto debido al aumento de la presión intraabdominal en personas con esta condición. Las hernias abdominales también se pueden presentar en niñas y en niños. Y no necesariamente porque cargaron algo pesado, porque realizaron algún esfuerzo físico o que presentan alguno de los factores que se dan en adultos. Más bien en niños sucede porque normalmente nacemos con defectos en la pared abdominal, ya sea en el ombligo o en la ingle. Esto es normal y estos defectos suelen cerrarse solos con el paso de unos años. En algunas ocasiones estos defectos no se cierran solos a pesar de que ya pasaron algunos años y es cuando uno puede pensar en intervenir quirúrgicamente a un niño por una hernia. Es importante que estos casos los valore un cirujano pediatra para determinar si el pequeño es candidato a una cirugía o no. Las hernias incisionales son un tipo de hernias que se forman en el sitio donde hubo una cirugía abdominal previa. Las cirugías abdominales son un factor de riesgo para desarrollar hernias. Y me refiero a cirugías abdominales profundas, donde se inciden o abren todas las capas del abdomen, por ejemplo, en una cesárea. Este tipo de hernia se forma porque las suturas internas con las que cerraron las capas profundas del abdomen se abren. Y así se forma un orificio por donde pueden pasar estructuras intraabdominales como grasa o intestino. Estas se forman por distintos factores, que van desde una mala técnica de sutura o factores del paciente, como el hecho que sea fumador, que tenga alguna alteración del colágeno o que realice un esfuerzo físico importante al poco tiempo después de su cirugía. Hablando de signos y síntomas, generalmente una hernia se va a detectar como un bulto en alguna de estas zonas. Esto puede ocasionar molestia leve o moderada, incluso hay pacientes que no les va a ocasionar ninguna molestia. Pueden ocasionar cambios en el hábito evacuatorio. Pueden tener dificultad para evacuar, estreñimiento, incluso pueden ocasionar una obstrucción intestinal. Esto pasa cuando hay intestino atrapado dentro de la hernia. La realidad es que cualquier hernia, del tamaño que sea, puede llegar a ocasionar complicaciones graves.
Estas complicaciones suceden cuando el contenido de la hernia, ya sea intestino o grasa intraabdominal, se quedan atoradas en el orificio. Esto puede ocasionar dolor intenso, incluso obstrucción o perforación intestinal. Los datos de alarma ante una hernia complicada son dolor intenso, que la protrusión del abdomen no se regrese, o sea que se mantenga el bulto y que este bulto cambie de coloración, la cual puede ser desde una coloración rojiza hasta morada. Otro dato de alarma es que el paciente no pueda evacuar. Esto puede indicar que el contenido de la hernia esté encarcerado o estrangulado. Estos casos se deben operar urgentemente. Todo esto se puede evitar buscando tratamiento antes de que las complicaciones sucedan. Muchas personas piensan que al tener una hernia pequeña, esta no va a ser peligrosa. Sin embargo, las hernias pequeñas pueden llegar a ser muy peligrosas, incluso mortales. ¿Pero por qué? Recordemos que una hernia es un agujero en las capas del abdomen. Por este agujero puede pasar grasa intraabdominal o intestino. Si el agujero es grande, el intestino va a pasar con mayor facilidad y con menor riesgo de quedarse atorado. Pero si el agujero es pequeño, el intestino que salga tiene mayor probabilidad de quedarse atorado, de ya no regresar y que la irrigación sanguínea del intestino se vea bloqueada, ocasionando una perforación intestinal y una serie de complicaciones. Por eso se recomienda que todas las hernias se reparen, por más pequeñas que sean. El tratamiento de una hernia abdominal es mediante cirugía y solamente con cirugía. No existen ejercicios o remedios que reparen estas hernias. En la mayoría de los casos será necesario colocar una malla al reparar esta hernia. Existen distintos tipos de abordaje que utilizamos los cirujanos al reparar una hernia. La cirugía abierta, convencional o clásica es cuando realizamos una incisión en el sitio de la hernia. En este tipo de cirugía, el intestino, las estructuras que estén fuera del abdomen se regresan al área del abdomen y se repara colocando una malla entre los tejidos. La colocación de malla se recomienda en la gran mayoría de los casos. Se recomienda colocar una malla en todos los casos de cirugía de hernia abdominal, de hernia incisional y en la gran mayoría de reparación de una hernia umbilical. Se podría hacer una excepción, más que nada cuando la hernia umbilical es muy pequeña, y por muy pequeña me refiero a que el defecto es menos de 1 o 2 centímetros. En estos casos se podría considerar hacer un cierre primario, o sea, repararlo mediante sutura solamente, pero esta decisión la debe tomar el cirujano dependiendo del caso. La finalidad de la malla es reforzar los tejidos y evitar que se forme una hernia en un futuro. Otra opción para la reparación de una hernia es el abordaje laparoscópico o de mínima invasión. Se realizan pequeñas incisiones de 1 centímetro en el abdomen y mediante una cámara e instrumental especial se repara la hernia con la colocación de una malla. Es un abordaje muy popular para la reparación de hernias inguinales. Este abordaje da varios beneficios, como una recuperación más rápida, menos dolorosa y poder incorporarse a actividades cotidianas más rápidamente. Otra opción menos invasiva es la reparación de hernias utilizando un robot. Escucharon bien, un robot. Este abordaje se está utilizando bastante en estos últimos años y con buenos resultados. Sin embargo, no en todas las ciudades o países está disponible este equipo, por eso tenemos esas limitaciones. Si estás viendo este video y tienes una hernia o conoces a alguien que tiene una hernia, es importante acudir con un cirujano certificado para llevar un tratamiento oportuno. Que este tratamiento sea el necesario para tu caso y evitar complicaciones que pueden llegar a ser muy peligrosas. Saludos.